Esperemos que este humilde siervo desaparezca y Cristo aparezca en el pensamiento de todos y nos podamos concentrar en el tema de hoy, que creo francamente que es de la mayor importancia. El tema es la mente de Cristo. Ese es nuestro tema para hoy. En la Biblia encontramos que nos anima a que haya en nosotros la mente que hubo en Cristo, pero en ninguna parte de la Biblia yo he encontrado que nos diga, que nos anime a tener la carne que tuvo Cristo. ¿Por qué? Porque sería superfluo. Ya tenemos todos la carne que tuvo Cristo. Cristo cuando Dios ingresó y se hizo hombre en este mundo, tomó nuestra naturaleza. Esa ya la tenemos. ¿Cuál fue la mente de Cristo? ¿Pensáis que Cristo vivió toda su vida en esta tierra confiado en el que el Padre le iría perdonando todos los pecados que él iría cometiendo inevitablemente? ¿Ese puede ser la mente de Cristo? No fue esa, ¿verdad que no? Ya tenemos una clave. Estas son preguntas para hacernos pensar y para hacer el esquema de lo que quisiera yo responder bíblicamente. La tercera pregunta ¿es posible para nosotros tener la mente de Cristo? Ojalá que Dios nos dé su gracia y el Espíritu Santo nos ilumine y nos dirija para comprender, asimilar y vivir la respuesta que Dios nos da. Os presento a Sísifo. No sé si lo conocéis, es un personaje mitológico griego. Sísifo era no fue Homero, fue otro que me parece que era Esquilo, no sé, uno del siglo VIII a.C., mitología griega. Los dioses lo habían castigado al pobre Sísifo porque había hecho algo muy malo que no sé lo que era, y el castigo consistía en que tenía que subir una piedra grandísima hacia la cima del monte. La empujaba, la empujaba, la empujaba. Este es el dibujo de Tiziano, el pintor de la Edad Media, del mismo caso. Pero al llegar hasta acercarse al punto de la cima, la piedra volvía a bajar otra vez hacia abajo y entonces tenía que cargarla otra vez hacia arriba y bajaba y así por toda la eternidad. Ese era el castigo de Sísifo. Y esa tragedia griega de Sísifo representa el Evangelio popular, el Evangelio de Cristo entendido por las iglesias populares, en el que la desobediencia y el pecado, la caída, la derrota, es la única posibilidad en esta vida. Esa es la digna representación del Evangelio de Sísifo. Sísifo, en algunos libros, en lugar de Sísifo pone. Y ahora os voy a explicar 3 historias muy cortitas y totalmente falsas, imaginarias, que es para que nos haga reflexionar y nos centre en el tema. Imaginad que tenéis vuestra hija, vamos a suponer que es una hija única, 15 años, y que tiene su primera cita a solas con alguien que la corteja. Pues vais vosotros, padre, la madre, y le decís, hija mía, tengo que informarte que esta noche cuando salgas, a pesar de tus mejores propósitos de ser fiel, vas a terminar sucumbiendo. Vas a hacer todo lo que no tienes que hacer y tú no quieres hacer, y no podrás hacer nada de lo que querías hacer y que nosotros te hemos enseñado. Primera historia. La última advertencia. Pero esfuérzate, haz lo posible, eso sí, sin tener la idea perfeccionista y la idea farisea de que vas a conseguir hacer el bien que te propones. Siguiente historia. Imaginad un misionero que va a una casa, se le abre la puerta y el misionero le dice, mire, tengo aquí un mensaje de buenas nuevas. Si usted acepta lo que le enseñará el Dios de esta Biblia, yo le aseguro que usted va a errar el blanco continuamente, va a hacer todo lo que no quiere hacer, reinará la carne a pesar de sus mejores deseos, pero en el esfuerzo por conseguirlo, por intentarlo, se encontrará realizado. Nos habría de sorprender que este hombre le responda, mire, lo siento mucho, pero es que lo que usted me propone es lo que me está pasando durante toda la vida sin Dios y no me ha producido ninguna felicidad. Y ahora la tercera es una invitación que os hago. Al acabar el culto, ¿qué os parece hacer una excursión a este paraje tan maravilloso? No se puede pedir más como belleza natural. Eso sí, la carretera parece peligrosa. Bueno, os he de decir que vamos a ir en un autocar que ya tiene unos años, está bien conservado, pero le falla algo la dirección
y le falla algo los frenos. No se pueden reparar. De hecho, es casi imposible que no tengamos un accidente. En alguna curva, en algún barranco, vamos a caer. Pero no os preocupéis, porque en cada barranco al fondo hay una ambulancia preparada para recogerlo. ¿Queréis venir? No queréis venir, ¿verdad que no? No, porque sabéis que, mirad, en España, ayer lo miré, en el año pasado hubo más de 1000 muertos en accidente de tráfico, solo en Cataluña más de 100. Y todos sabemos que hay cosas que la ambulancia no soluciona, no puede solucionar. Esto es una lección para nosotros. En la vida física hay situaciones que no tienen arreglo. Y en la vida espiritual, cada vez que caemos en el barranco del pecado, deshonramos a Dios y nos ponemos en una situación de riesgo de pérdida de la vida eterna. Riesgo de pérdida eterna. Las preguntas que derivan de estas tres historias que tienen un fondo común son las siguientes. ¿Realmente hay poder en el Evangelio en el que nosotros creemos? ¿Hay poder en el Evangelio que vivimos? ¿Hay poder en el Evangelio que predicamos? ¿Es Dios quien está venciendo en nosotros? ¿Es el poder de Dios el que se manifiesta en nuestra vida? ¿O más bien es el poder de Satanás? No hay duda ninguna de que toda potestad le fue dada, lo hemos leído esta mañana en la escuela sabática, los últimos versículos de Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es seguro y nadie pone eso en duda. La duda es, ¿está venciendo con esa potestad que tiene? ¿Está venciendo en mi vida? ¿Está siendo una vía de victoria? ¿Puedo decir que tengo a Cristo en el corazón si Cristo es todopoderoso y mi vida no responde a ese ideal, a esa realidad? Fijaos lo que dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esa conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. Mirad, cuando pecamos deshonramos a Dios y ponemos en riesgo nuestra vida eterna. No podemos honrar a Dios con el Evangelio, con la versión del Evangelio de la tragedia griega. Y sobre todo, no podemos convertir la tragedia griega en nuestra tragedia personal. Aquí veis que el Señor Jesús, cuando Dios se hizo carne y vino a este mundo, no vino a demostrar especialmente de lo que era capaz Dios. Eso ya lo había demostrado en el Antiguo Testamento. Aquí nos dice que Él lo que vino a hacer es a demostrar lo que podía hacer un hombre por medio de la fe en el poder de Dios. Y aquí ya tenéis una clave de cuál fue el secreto de la victoria de Cristo. No fue tener una carne distinta a nosotros. Por eso en ninguna parte en la Biblia dice, haya pues en vosotros la carne que hubo en Cristo. Porque la naturaleza humana de Cristo era la nuestra. No era como la nuestra, era la nuestra. El secreto estuvo en su mente. Y eso es lo que la Biblia nos amonesta a tener. Haya pues en vosotros la mente que hubo también en Cristo. Ese texto reúne y resume todo lo que yo os quiero decir en esta mañana. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo. Cuando tengamos la mente de Cristo, yo no digo que desaparecerán los problemas, porque Cristo los tuvo y muchos, pero sabremos tomar decisiones y sabremos qué actitud tener en cada momento. ¿Es esa una idea tan imposible como el subir la piedra de Sísifo a la montaña? Pues para Pablo no era tan imposible, porque él dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, phronema en griego, mente, que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es una buena traducción, pero no es una traducción literal. Literalmente lo que dice el griego es se vació. Es la ekenosis, la doctrina de la ekenosis. Se vació de sí mismo. Es como cuando una vasija la volvéis boca abajo y cae la última gota de agua y se vacía. La pregunta es, ¿de qué se vació específicamente Cristo cuando vino a este mundo? ¿De qué se vació Dios cuando fue hecho carne? Ahí tenéis un teólogo de la Edad Media, creo que es el siglo XIII, Tomás de Aquino, si recuerdo bien.
Él le pareció que las tres características principales de Dios eran la omnipotencia, la omnipresencia, poder absoluto, la presencia simultánea en cualquier parte, y la omnisciencia, el conocimiento absoluto. Eso le pareció. Pero eso tiene un problema. El problema es el siguiente, que cuando Jesús vino a este mundo, dejó de ser omnipotente, dejó de ser omnisciente y dejó de ser omnipresente. Abandonó, depuso voluntariamente esas tres características y siguió siendo Dios. Así es que esa definición no es que sea mala, pero se queda corta para analizar la figura de Cristo, que es la máxima revelación de Dios a nosotros y a este mundo. El apóstol Juan, un conocido próximo a Jesús y además receptor del don de la profecía, nos dio una definición mucho más abarcante de Dios. Dios es amor. ¿Jesús dejó de ser amor? ¿Dios cuando se hizo hombre dejó de ser amor? No, ¿verdad que no? Abandonó su gloria, se vació de su gloria cuando vino a este mundo. Algunos dicen, bueno, ahí no hace falta discutir, está claro. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, si Jesús hubiera venido con la gloria que tenía desde la eternidad en el cielo como Dios eterno Hijo, habríamos resultado destruidos todos los seres humanos de aquella época, lo mismo que serán destruidos en su segunda venida los perdidos. Eso está claro. Así que sí, se vació de su gloria. Pero ahora hay un no, no se vació de su gloria. Si nos paramos a pensar en un segundo pensamiento del second thought que dicen los anglosajones, ¿qué es la gloria? Es el carácter de Dios, ¿nos parece? La gloria es el carácter. ¿Se vació de su carácter Cristo cuando vino? ¿Verdad que no? Cristo seguía siendo el que es. Y no solo el que es, sino el que es amor. Primera de Juan 4:8. Así es que sí y no, matizando. La omnipotencia. Esta declaración de Juan 5:30 sorprende bastante. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo, eso lo dijo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. En Patriarcas y Profetas, si tenéis el libro de tapas granates, la página 382, la paginación electrónica está a la izquierda, nos especifica que Cristo es el que creó el mundo, Cristo es el que dio la ley en el Sinaí, Cristo es el que acompañó al pueblo de Israel. Es decir, cuando leemos Jehová o Yahvé o como digan las Biblias en el Antiguo Testamento, ese era Cristo. Y Cristo era todopoderoso. Cristo dijo y fue hecho, mandó y existió. Pero ahora, cuando Cristo se hace carne, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Fijaos bien que eso tiene importancia, eso que he subrayado. Por mí mismo. Por sí mismo no. Pero Cristo, dependiendo del Padre, era omnipotente para salvarnos, para salvar eternamente a los que por la fe se allegan a Él, a los que lo reciben. Así es que se abandonó, se depuso su omnipotencia, sí, pero también hay un no. No para salvarse a Él, no para hacer las cosas independientemente, pero dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. ¿Pero por qué tenía ese poder? Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Cristo, dependiendo enteramente y perfectamente del Padre, tenía poder para salvar eternamente. Y por eso tenemos esa esperanza bienaventurada y por eso estamos aquí, adorándolo. Aquí en el episodio aquel del lago, calla, enmudece, cesó el viento, se hizo grande bonanza. Aquí parecería que salió la omnipotencia de Cristo, ¿nos parece? Pero mirad la lectura inspirada que vemos ahí en el deseado. No confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder. No era porque era omnipotente, había depuesto ese poder. Y aseveraba lo que hemos leído antes, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre. Descansaba en la fe. Sí, Jesús vivió por la fe, no por el conocimiento absoluto ni por el poder absoluto, sino por la fe. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios.
Aquí cuando resucita Lázaro, clama a gran voz, dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, después de 4 días de estar ya descomponiéndose en el sepulcro. Ahí sí parece la omnipotencia, ¿no? Pero fijaos esto, habiendo dicho esto, es importante, ¿qué es lo que había dicho justo antes? Jesús, antes de hacer ese gran milagro. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ese milagro en realidad fue una petición, una oración de petición del Hijo que el Padre respondió. Y así es como Él curó leprosos, resucitó muertos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podía Jesús saber que aquella mujer samaritana había tenido 5 maridos y el que estaba con ella realmente no era su marido? ¿Cómo podía saber eso? Leer el pensamiento. Mirad, este episodio, en la época de Ezequías, no es la época de Ezequías, es la época de Eliseo. Estaba el pueblo de Samaria, el rey de Samaria estaba en guerra contra Israel. Entonces el rey de Samaria hacía consejo de guerra con sus generales, con sus soldados, y les explicaba los planes secretos en el comité militar, los planes secretos para atacar con estrategia al pueblo de Israel. Pero repetidas veces, una vez tras otra, se daba cuenta que el rey de Israel es como si supiera todo lo que estaba tramando y todo lo que les estaba explicando, porque iba a tal lugar y ahí estaba el campamento de Israel esperándolo para destrozarlo. Hasta el punto de que reunió nuevamente al consejo y les dijo, a ver, de vosotros, ¿quién es aquí el espía que está diciéndole al rey de Israel lo que aquí hablamos? Y entonces un siervo del rey de Siria le dijo esto, le dijo, no rey señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel, él es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación tan secreta. Eliseo era profeta, pero no era Dios. ¿Cómo podía saber Cristo la historia de aquella mujer samaritana? De la misma forma que podía saberlo Eliseo, por revelación. También tenemos el caso de Daniel, que no solamente entra en la mente de Nabucodonosor, sino en una mente cerrada para el propio Nabucodonosor, que era incapaz de recordar sus sueños. Y Dios se lo da a Daniel y Daniel se lo refiere. Si os fijáis, en casi cada milagro, o en todos los milagros virtualmente que conocemos de Cristo en esta tierra, hay una contraparte, un milagro equivalente realizado por Cristo, realizado por Dios, en el Antiguo Testamento a través de siervos de Dios que no eran divinos. Por ejemplo, ahí tenemos, calmando la tormenta, alterar la meteorología, pero cuando se puso enfermo Ezequías de muerte, Dios le dijo, ordena tu reino porque vas a morir. Él lloró, le pidió a Dios, le rogó. Entonces Isaías, que era el profeta, volvió y le dijo, mira, Dios ha oído tu riego y te va a dar tu ruego y te va a dar 15 años más de vida. Entonces Ezequías no tenía mucha fe y le pidió una señal. Y Dios le dio esta señal. Va a retroceder la sombra 10 grados. ¿Se imagináis? En un rayo de sol que retrocede a 10 grados la sombra. Bueno, Isaías tampoco era divino, pero era profeta. Y Cristo también, siendo divino, había abandonado su divinidad, los atributos de su divinidad, pero Cristo, no olvidéis que era profeta. Si tenéis dudas de que Cristo era también profeta, de hecho, el mayor de todos los profetas, leedlo en Deuteronomio 18:18, es fácil acordarse, Deuteronomio 18:18, y lo relacionáis con Hechos 3:23. Si no me preguntáis al final, os lo recordaré. Aquí tenéis hacer flotar cosas que no flotan. Pedro andando sobre el agua, Jesús también, y el hacha que hizo flotar también fue Eliseo. Segundo de Reyes 6, creo que está o el 6 o el 10. No, el 6. Segundo de Reyes 6. Esto lo escuchamos en la predicación de la semana pasada del hermano Fernando. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros. Fijaos que ese texto se podría aplicar a cualquier milagro realizado por cualquier siervo de Dios en toda la historia de la humanidad. Y por si hubiera dudas, en el deseo de todas las gentes, la hermana White nos dice, en todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre.
Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Aquí sobra una coma, me disculpáis. ¿Os dais cuenta? Vamos entendiendo cuál era la mente de Cristo. Dependencia total del Padre, vaciarse de su yo, y esa dependencia mediante la fe y la oración. Son cosas que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. ¿Os dais cuenta que Cristo engloba, es la doctrina de las doctrinas, la enseñanza de las enseñanzas? Toda la sabiduría está encerrada en Cristo. La omnipresencia. Aquí Jesús les dijo una cosa interesante. Os digo la verdad. Estaban tristes porque les había anunciado su partida próxima. Pero os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, poderoso como era, para salvar no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero él sabía que si él se iba, les enviaría al Espíritu Santo. Y gracias a eso, hoy tenemos más ración, tenemos más de Cristo del que podían tener los contemporáneos de Cristo en sus días en esta tierra. Porque el Espíritu Santo atrae a Cristo al corazón de cada uno que lo reciba. La presciencia significa, es una palabra teológica que significa, es una parte de la omnisciencia. La omnisciencia es la sabiduría absoluta y la presciencia es la sabiduría del futuro, conocer el futuro. Es lo que hacen los profetas. Jesús dijo esto. Pero de aquel día y de la hora, está hablando de la hora de su venida, la segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Pues claramente estaba diciendo que él no sabía el día ni la hora cuándo vendría. Es decir, que él no tenía la presciencia, se había vaciado también de eso. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etc. Bueno, es curioso porque si él no tenía el conocimiento del futuro, ¿cómo es que les anunció a los discípulos hechos que tienen que ver al final del tiempo? ¿Cómo es que les anunció, id a tal sitio, encontraréis una pollina, un asna que nunca ha sido cabalgada, la cogéis, la traéis? ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, si leéis en Ezequiel, si leéis en Joel y si leéis en Isaías, los tres anuncian esto mismo que vemos aquí. Jesús lo sabía como lo saben los profetas, por revelación, por inspiración. Aquí tenéis otro episodio, el Getsemaní del Calvario, que nos demuestra el hecho de que Cristo no tenía el conocimiento del futuro. Lo que tenía era fe, pero no el conocimiento propio de la divinidad del futuro. Aquí nos dice, este salmo está expresando que el Padre en realidad, aunque el Hijo no podía percibirlo y no podía sentirlo, el Padre estaba al lado de su Hijo. Y lo mismo nos dice 2 Corintios 5:19. Estaba el Padre y estaba el Hijo, pero el Hijo no podía sentir al Padre. Y ahora vamos a ver citas muy importantes. Las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. Dudas asaltaron, estaba tentado por la duda. Cuando se acabe el tiempo de prueba, nosotros también seremos asaltados por dudas y nuestra fe será sometida a la dura prueba. Y esto nos tiene que ayudar a madurar nuestra fe y comprender que hemos de estar preparados para ese momento. Las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba la salida del sepulcro como vencedor ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. Es decir, él no sabía. Tenía incertidumbre respecto al futuro y tenía incertidumbre respecto al éxito de su misión. ¿Comprendéis? Eso no es propio de alguien que conoce perfectamente el futuro. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Cristo conoció hasta lo sumo esas pavorosas tinieblas de no saber qué pasará mañana, qué pasará el año que viene, qué pasará después. Con mis hijos, con mi vida, con nuestra querida Iglesia. Y gracias a Dios venció.
Se sintió tentado. Mirad, el perfecto conocimiento del presente y del futuro no es susceptible de ser tentado. Por eso Santiago dice, Dios no puede ser tentado. Si nosotros pudiéramos saber perfectamente lo que pasará mañana y pasado y todos los días, tampoco seríamos tentados. Cuando Satanás nos tienta con algo, le diríamos, esto no me interesa, porque veo dónde me... Esto no me interesa porque veo dónde me va a llevar. Pero la fe sí que es susceptible de ser tentada. Y Cristo fue tentado hasta lo sumo. Se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su hijo. La fiera tentación de que su padre le había abandonado para siempre le arrancó ese clamor angustioso en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí tenéis una evidencia de lo que estaba pasando por la mente, de la lucha entre la fe y los sentimientos. Los sentimientos le decían que llevando toda esa cantidad de pecado del mundo, los míos, los vuestros, los de todo el mundo, de todas las generaciones, el Padre nunca más volvería a sonreírle. Esos eran los sentimientos de Jesús. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar, ¿cómo? ¿Por su omnisapiencia? ¿Por su conocimiento perfecto? No. Por su fe solamente, por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con fuerte voz, y fijaos bien en esta exclamación, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque eso significa el triunfo de la fe sobre los sentimientos. Ahí hemos de aprender a confiar. Aunque nos sintamos, nuestros sentimientos nos digan que Dios nos ha abandonado, que hemos sido tan malvados que Dios nos ha abandonado, Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Y ese fue el triunfo de la fe. Gloria a Dios, gracias por habernos dado por haber conseguido esa fe perfecta. Y aquí tenemos al autor y al consumador de la fe. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe que Él nos da. No es una fe específicamente en pensar que Él nos irá perdonando cada vez que caigamos. Es la fe del que venció por la fe solamente. El autor y consumador de la fe. Pero en Juan 5:30 la segunda parte dice esta otra cosa. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esto también nos sorprende, porque habríamos pensado que Él diría, no busco mi voluntad que coincide con la voluntad del Padre. No dijo eso. Dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Es decir, Él tenía una voluntad propia y estaba en necesidad de someterla continuamente a la voluntad del Padre. Y ahí tenemos otra clave más, de la dependencia de la voluntad al Padre. Forma parte de lo que se comprende en el concepto de la mente de Cristo. Esa fue la mente de Cristo. Depender continuamente y completamente del Padre y por la fe solamente. No por la vista, sino por la fe. Ahora, la mayor parte del mundo cristiano, no hablo de los ateos, hablo del mundo cristiano, tanto sea católico como protestante, os dirá que todo lo que hemos dicho hasta ahora es una mentira, que no es así. ¿No? Y lo que seguiremos diciendo también. Y no es porque no esté claro en la Biblia, sino porque esa verdad sobre Cristo no encaja en su versión del Evangelio, que consiste en la salvación en el pecado, no salvación del pecado. Preguntadles por qué hizo Jesús los milagros que hizo y automáticamente os dirán, porque era Dios. ¿Por qué pudo vivir 33 años y medio sin pecar? Les dirán, porque era Dios y Dios no puede pecar. Y también os dirán más cosas. Os dirán, no era necesario ni posible que Él fuera tentado en todo como nosotros para salvarnos. Y también os dirán, para salvarnos, Él no podía tomar una naturaleza igual que la nuestra. Tenía que tomar una naturaleza humana muy superior a la nuestra. ¿Lo habéis oído eso? ¿Forma parte eso del bagaje del cristianismo popular? Sí, ¿verdad que lo habéis oído? Aquí tenéis quizá no lo conozcáis, es Henry Melville. Es un teólogo, un predicador de la época de la hermana White. Creo que era anglicano.
Sí. Él era un típico representante de eso que os he explicado. Él dijo que Cristo no se había desprendido ni de su omnipotencia, ni de su omnipresencia, ni de su omnisciencia, que solamente se había desprovisto de su gloria, para no deslumbrar. Y él presentó la idea de la exención, un Cristo exento. Estaba exento de las tentaciones que nosotros tenemos, exento de la lucha que nosotros tenemos por nuestra naturaleza humana caída. Pero un Cristo falso inevitablemente nos lleva a un evangelio falso, al evangelio de Roma. Un evangelio que dice que Cristo no tiene poder para auxiliarnos porque Él venció gracias a haber tomado una naturaleza superior y mejor a la nuestra. Por lo tanto, mientras tengamos esta naturaleza en esta vida, la única cosa que podemos hacer es ir pecando, ir pecando, ir pecando, y luego ir pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Pero ¿qué dice la Biblia? Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Está hablando del sacerdocio de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y de aquí se deduce una cosa que es, lo podéis leer como lo queráis leer, pero es inevitable deducir esto. Si nosotros pensamos, creemos que somos tentados a algo en lo que Cristo no pudo ser tentado, en eso no tenemos Salvador. ¿Está claro? Porque es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, porque Él fue tentado en eso, sufrió siendo tentado y venció. Y fijaos en esta cita. Está en el comentario bíblico, pero es una cita de Ellen White. No le había sido dado a Cristo, no le había sido dado poder divino en una forma diferente a como nos es dado a nosotros. Ese poder divino que venció al pecado en la carne en Cristo es el poder divino que se nos da también a nosotros, para que se pueda vencer el pecado en nuestra carne. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Esa frase de doble negativa equivale a decir tenemos un sumo sacerdote capaz de simpatizar con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo como nosotros en la tentación, en nada como nosotros en el pecado. Fue tentado en todo y no pecó en nada. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fijaos en esta cita que es muy importante. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones. ¿Os gusta tener errores en vuestras conclusiones, albergar ideas equivocadas? ¿Verdad que no? Todos los que estamos aquí estamos porque nos gusta la verdad, nos gustan los errores. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. Y ahora fijaos cómo concreta la idea. Cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Él imparte su gracia imputada y poder a todos los que lo reciben por fe. A Dios sea la gloria porque es así. ¿Cuándo podemos conseguir tener la mente de Cristo? ¿Hemos de esperar a ser mayores? Un niño demostró que no hace falta llegar a mayor. Vamos a ver qué nos explica ese niño. Nos dice Lucas 5, 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. No nos cuesta entender que un niño vaya creciendo en estatura, pero un niño que es Dios, puesto que Dios tiene la sabiduría absoluta, ¿cómo puede crecer en sabiduría un Dios que lo sabe todo? ¿Nos parece? Tenemos la idea de que Jesús, cuando vino a este mundo, vino con el guión aprendido de memoria y que sabía todo lo que había aprendido en el cielo y lo que había planeado con el Padre, y aquí simplemente lo ponía. Con su memoria perfecta, de computadora, podía aplicarlo. Pero dice que el Hijo, aunque era Hijo, con mayúscula Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió. Es decir, que el Hijo aprendía, Cristo aprendía.
puesto que Él adquirió saber como nosotros no venimos aquí acordándonos de lo que sabíamos antes de haber nacido, ¿verdad que no? Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras que nos demuestra. Nos demuestra cómo estudiaba en sus primeros años. ¿No os parece? Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. ¿Podéis imaginar este cuadro? Jesús preguntándole a mamá, ¿por qué guardamos el sábado desde que se pone el sol hasta que se vuelve a poner? Y la mamá María diciéndole, mira, hijo mío, porque Jehová, el creador del cielo, del universo y de todas las cosas, nos mandó que guardáramos el sábado para recordarlo como el único Dios creador. Y ahí estaba Jehová sentado en la falda de María. Jehová, el que había creado la tierra, el que había inspirado a los autores de la escritura, esa escritura que él estaba ahora aprendiendo en las rodillas de su madre, ¿se imaginan? El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, en el cielo, en el mar. Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Y ahora fijaos bien, hay una distinción aquí. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. Antes. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por su Padre Celestial y nuestro Padre. A los 12 años, Jesús fue llevado por primera vez al templo en Jerusalén. El Espíritu Santo seguramente debió llevarle, refrescar su memoria a ese texto que él conocía sin duda bien. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado delante del matadero, etc. Contemplaba los sacrificios de los corderos, de los animales, en el templo. Y seguramente este texto está en Hebreos, pero está tomado del Salmo 40. Jesús recordó también ese texto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Es curioso porque desde el Éxodo, desde miles de años, los sacerdotes estaban ofreciendo continuamente sacrificios, pero sin discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Pero ahora, un niño de 12 años los contemplaba discerniendo. Y el Espíritu Santo le dijo, esta es tu misión, tú eres el Cordero. A partir de entonces, la visión de Cristo cambió totalmente. El niño Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, refiriéndose al Padre Celestial, me conviene estar. Todo cambió para Jesús a partir de aquel momento. Fijaos bien que en este mundo, todos los que estamos en este mundo, todos hemos nacido por deseo y predestinación, no predeterminación, sino por deseo de Dios de que vivamos eternamente. Todos hemos nacido para vivir eternamente, aunque sabemos que no todos van a vivir eternamente, pero menos uno. Jesús nació para morir. Es el único bebé, el único niño que nació para morir. Y a los 12 años el Espíritu Santo le dijo, tú eres el Cordero, y a sus 12 años alegremente dijo amén. Y entonces renovó aquel pacto hecho entre el Padre y el Hijo en los días de la eternidad, del que nos habla ese consejo de paz de Zacarías 6. Cuando Jesús contemplaba las ofrendas que se traían como sacrificio al templo, el Espíritu Santo le enseñó. Le enseñó. El Espíritu Santo nos enseña. Le enseñó que su vida sería sacrificada por la vida del mundo. Fijaos bien que ni su madre, María, ni los sacerdotes le podían haber enseñado a Jesús que él sería crucificado, que moriría por un pueblo y que el pueblo, su pueblo, lo estaría aborreciendo y crucificando. Tuvo que ser el Espíritu Santo. Y así fue. Por primera vez el niño Jesús miraba el templo.
Veía a los sacerdotes de vestidos blancos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba a la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. ¿Comprendéis? Gradualmente iba comprendiendo más a medida que el Espíritu le daba mayor y mayor comprensión. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Por entonces, un Salvador de 12 años. ¿No es maravilloso? Un Salvador de 12 años pisando la cabeza de la serpiente ya desde los 12 años, un Salvador que muerto después de la crucifixión tenía más poder Cristo muerto que Satanás vivo. ¿Qué poder no tendrá ahora cuando le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra? Y su mente tierna, su mente viva y su mente pura debió recordar también este texto. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué maravilla poder alabarlo por la eternidad, poder darle las gracias por la eternidad. Y qué maravilla que podamos dar testimonio ahora ya a los que nos rodean, los que nos conocen, de esa gran bendición que Dios nos ha dado en ese maravilloso niño. Así empieza este libro de Wagner, Cristo y su justicia. En Hebreos 3.1 leemos una exhortación que comprende todo mandato dado al cristiano. Es esta. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Hacer eso, tal como indica la Biblia, considerar a Cristo continua e inteligentemente tal como Él es, no el Cristo falso, de Sísifo, de las tragedias griegas, sino considerarlo tal como es, lo transformará a uno en un cristiano perfecto. Amén. El Cristo perfecto transforma a su perfección a todos aquellos que lo reciben, a todos los que lo reciben. ¿Por qué? Porque contemplando somos transformados. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí, nada. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Fue tentado, pero no había nada que respondiera a esas tentaciones. No consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Esto parece una norma muy elevada, pero dice, así también podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos el poder de Cristo y recibimos la victoria de Cristo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, Cristo no solo quiere que venzamos, no solo quiere llevarnos al cielo. Cristo quiere que estemos con Él sentados en su trono. Amén. ¿Os imagináis una bendición mayor que esa? Estar al lado de Cristo, sentado en su trono. Queremos estar donde Él nos lleve, pero queremos también que estén todos los que puedan conocerlo a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestra predicación, a través de nuestra iglesia. Que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga y que este mensaje esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que por la fe pueda habitar el Espíritu Santo en nosotros. Amén.